Aquí tienen los temas que debatiremos el día de hoy en Ecos del Quinceo, y para esto y más me acompañan mis compañeros, un panel de lujo el que tenemos el día de hoy en este inicio de semana. Y por supuesto presento al CEO de Ecos del Quinceo, que paga la nómina, el señor Marco Malvido. Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto Torres? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mucho que platicar el día de hoy. Vamos a recibir a Memo Árciga, director de básicas del Atlético Morelia, y es que hay que platicar todo lo que aconteció la semana anterior en la Copa Club Atlético Morelia, donde estuvimos muy de cerca, donde vimos a los chicos apasionarse, entregarse, derrochar talento, y bueno, habrá que comentar qué arrojó la Copa Atlético Morelia, ¿no? Claro, muy importante, porque aquí está el futuro, por supuesto, del fútbol mexicano, y también me da mucho gusto, no tanto, completamente honesto, presentar al señor Laporta. Bienvenido. ¿Qué traes ahí, Laporta, en las manos? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Humberto? Coincido contigo, es un total disgusto compartir cuadro contigo, no así con ustedes, compañeros detrás de cámaras, con Marco, por supuesto. Una playerita nueva de Atlético Morelia, ¿es de niño o es extra chica? Así que si usted es delgado, no como aquí, pues como uno, pues le va a quedar. Estaremos anunciando hoy en Ecos del Quinceo tanto el ganador del balón, que está por ahí guardado en su bolsita espectacular para que estos pelafustanes no lo estén pisando y ensuciando, y por supuesto también la dinámica de cómo ganarse esta playera del Atlético Morelia, que tiene el parchecito del campeón en su bolsita. ¿El parchecito de quién? De campeón. De campeón. Muy bien, excelente. Pues se lo pueden llevar ustedes hasta su casa. Pongan mucha atención a lo que diremos hoy en Ecos del Quinceo para que se lo puedan llevar. Y bueno, los invito a tomar asiento, compañeros. Y precisamente abrimos con que el Atlético Morelia pues tomó la decisión, si bien tuvo una gran entrada en el partido frente a Correcaminos, ahora nuevamente pone una promoción al 2x1 para que la gente asista al estadio. Y en el regreso de Roberto Hernández, pues del Estadio Morelos, parece que habrá nuevamente una gran entrada. ¿Es correcta, Marco Malvido, la decisión de la directiva de poner esta promoción para, bueno, engalanar la fiesta, el regreso del comandante? Hombre, si no era tan difícil encontrar alternativas para no cerrar el estadio, ¿no? Como sucedió frente a Pumas Tabasco. Mismo horario, y mismo día. Por eso te digo, era cuestión de echarle un poquito de coco a ver qué podemos hacer para no cerrar, ¿no? Pues esto, delegar o cerrar algunas áreas del estadio para que el gasto operativo no sea tan amplio, y poner un 2x1 para motivar a la gente a que vaya al partido, ¿no? Creo que después de lo que se mostró en el juego anterior como local, donde hubo 7,012 personas frente a Cimarrones, puede haber algo similar. Si bien la gente quizá pues, ¿no? Sí. El regreso de Roberto Hernández no aumentará todavía el hype. Te iba a decir, eso sí, por supuesto, pero quizá la gente esté un poco de disgusto, ¿no? Después del resultado frente a Atlante. Aún así, creo que ya quedó demostrado que cuando se le requiere, la afición va a apoyar. Sí, tomando en cuenta el nivel de esta liga, ¿no? No podemos pedir un estadio lleno, ni mucho menos, porque no se va a llenar, sería una locura. Pero sí, superar los 5,000 personas me parece algo bastante decente, tomando en cuenta la categoría. Ningún otro estadio te da ese promedio. Entonces me parece una excelente idea. Por eso te digo, no era tan complicado. Era cuestión de ponerse a pensar un poquito qué hacer para evitar cerrar, en aras de no perder en cuanto al negocio. Y creo que esta es una muy buena decisión, 2x1. Ojalá que la afición lo aproveche. El horario no es el más agradable, no es el más óptimo. Salir un domingo a las 11, 11:30 de la noche de un espectáculo, pues está complejo, ¿no? Más cuando ya el próximo lunes, me parece, terminan las vacaciones para todos. Sí, bueno, esto, Laporta, no pudieron haberlo previsto en el partido Pumas Tabasco. ¿Por qué hasta este momento empezar con promociones para ver gente en el estadio? Creo que no magnificaron el disgusto que pudo haber de la afición de decir no vamos a abrir, que termina trascendiendo el motivo real. Yo creo que no midieron realmente cuál iba a ser la reacción de la afición. Aquella vez, ¿no? Sí, pues se les hizo muy fácil. Se les hizo muy fácil. Y como dice Marco, me parece una alternativa increíble. Tanto el 2x1 como el, ¿sabes qué? Vamos a abrir la mitad nada más. Que ahí ya yo no entiendo el tema de la liga. ¿Para qué quieres estadios tan grandes si realmente el público no está yendo con los que tienes hoy en día? Bueno, Morelia se cocina aparte. Al Venus. No, Morelia se cocina aparte porque fue un estadio que se diseñó para primera división, que la afición está acostumbrada a otras cosas, pero empiezas a ver las otras plazas y en las que incluyo Atlante y dices, ¿para qué quieres más capacidad si con la que tienes no te das abasto?
Entonces me parece que ahí algo están haciendo muy mal. Que sería una utopía, y lo acabas de mencionar, el estadio Venustiano Carranza, pero es un ejercicio imaginario, nada más difícilmente se va a dar por cuestión operativa. Pero ¿qué tal el estadio Venustiano Carranza para hacerse partidos de fase regular y expansión para el Atlético Morelia, ¿no? Lo tendrías, o sea, sería un estadio que pesaría mucho más, creo yo, en comparación a las entradas que hay en el estadio. Y la afición encantada. La afición, digo, o Es sea, el ingrediente de regresar a casa. es utópico, ¿no? Es utópico, pero... Las instalaciones, perdóname, pero están muy mal. Sí, los vestidores no dan para, o sea, no estarían para nada aprobados, pero bueno, sería interesante ver de repente a este canario en un partido en el Venustiano Carranza, ver qué tal se pone el color, el ambiente y sobre todo esa presión que puede haber para con el rival. Que por ahí, sabiendo que el Atlético Morelia está pendiente de lo que se dice en Ecos de Quinzeo, pues también dejarles por ahí el consejo. En ocasiones, cuando Monarcas tenía partidos tarde, se alineaban de la mano con el gobierno municipal para tener transporte público, al menos algunas rutas aledañas al estadio, y que sea mucho más sencillo poderse transportar después del partido a las personas pues que no gozan el beneficio de tener un auto propio o no pagar un exceso de, cierto, de taxi. Y eso me parece que sí era pues una aliviane, ¿no? A final de cuentas, para un gran sector de la afición, porque ya pagar un taxi o una plataforma de estas que te llevan a tu casa, pues es un poco carito. Y en cambio, en aquellas ocasiones, como bien lo comentas, cuando había partidos nocturnos en la etapa de Monarcas Morelia, la gran mayoría de veces había varias rutas llevando gente. Así es, entonces ahí se las dejamos también al Atlético Morelia, ahí obviamente que nunca se pierden Ecos del Quinceo. ¿Y qué entrada podríamos esperar para el domingo tomando en cuenta esta promoción? ¿Superará a la entrada que vimos frente a Correcaminos? Tendría que serlo, ¿no? No, O sea... no, yo creo que no. Por el tema eso del horario y de que el lunes ya empiezan clases, pero yo creo que sí va a ser una entrada mejor a la que estamos acostumbrados. A ver, es 2x1. O sea, en aquella ocasión fue 2x1 nada más para mujeres y niños, ¿no? Sí. Que seguramente fue bien aprovechada también por este sector, pero acá es un 2x1 general. O sea, estás hablando de que vendiendo 3.500 boletos ya estaría superando esa cifra casi, ¿no? La de los 7.002. Entonces yo creo que puede darse, ¿eh? Puede darse sobre todo también porque ya va avanzando el torneo, la gente también conforme avanza el calendario se involucra un poquito más. Y Cimarrones pues es de los rivales a vencer en la categoría, amén del plus que ya se comentó del regreso de Roberto Hernández, se repite la final del torneo anterior. Creo que sí puede llegarse a pensar que haya la misma entrada que frente a Correcaminos o un poquito más. Yo Aunque el 2x1 siempre seduce. Yo creo que un poquito menos. O sea, creo que sí va a ser una buena entrada, pero le tanto unos 5,000 aficionados. Para mí, creo que es más ese es el objetivo del Morelia, meter por lo menos 5,000 para... A mí me gustaría saber cuál es el límite, o sea, cuándo empieza a ser operativamente funcional para el Morelia. A partir ¿cuántos de 3.500 aficionados? personas. ¿Cuántos? A partir de 3.500 aproximadamente. Pero bueno, ahora creo que también hay que mencionar que el Atlético Morelia había hecho un buen trabajo, al menos la temporada pasada, siendo el equipo que más gente metió al Estadio Morelos a lo largo del certamen anterior en temporada regular. Lo de liguilla todavía, eso podemos hablarlo aparte con el lleno espectacular que vivimos en el Estadio Morelos el día de la final frente a Cimarrones. Pero este también es una revancha frente a Cimarrones, si bien no, obviamente guardando toda proporción de acuerdo al momento que se vive en ambos equipos, pues es un rival que ya la gente conoce y que ya ha visto. Esto aunado al regreso de Roberto Hernández, aunado que el juego, si bien es un horario un tanto complicado, pues no deja de ser un domingo donde ya las actividades laborales, pues en la mayoría de la población local puede seducir mucho más para que puedan regresar al estadio. El Atlante metió 6,000 personas con una promoción de 2x1, ¿eh? Sí, debe ser su mejor entrada de temporada regular. Y contra el Morelia. Y estaba muy metida la gente a pesar de la lluvia, ¿eh? Se veía que estaba muy metida ahí apoyando al Potro. Y en un momento del partido, la verdad es que la lluvia estuvo bastante complicada, pero bueno, ya eso vamos a dejarlo atrás, lo del Atlante ya lo dejamos atrás. Esta es una nueva semana y vamos a ir a la pausa comercial. Laporta, no sin antes nos expliques la dinámica para ganarse este bellísimo jersey con el parche, por supuesto, del campeón de la Liga de Expansión. Laporta, ¿cómo se pueden llevar este maravilloso jersey del gigante de la Liga de Expansión? Mira, Humberto, es muy sencillo, únicamente tienen que compartir una publicación. Es la publicación de un amigo, su madre está atravesando un tema de cáncer, entonces están haciendo una rifa. Aparte por una buena causa. Sí. Qué maravilla. Nos la regala Cris Amudio, seguidor de Hueso Colorado de Ecos del Quinceo. Únicamente hay que compartir. Sí, se puso muy guapo. Está esta y otra playera más, que también la otra semana les diremos cómo. Entonces nada más es compartir una publicación, de los que la compartan, elegiremos uno y listo.
Elegiremos al azar, ¿Dónde está la publicación? Sí, sí, ¿Dónde sí. está la publicación? Sí, la estaremos compartiendo en Ecos del Quince. Oh, En Ecos del Quince, para que estén pendientes entonces de nuestra página de pues, Facebook. terminando el programa la subes, la publicación. Sí, ya para que la gente se pueda llevar este bellísimo jersey, y lo mejor de todo es que es para una gran causa. Aquí en Ecos del Quince, por supuesto, gracias a Cris Zamudio, nos va a llegar esta camiseta. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más en Ecos del Quince. No se muevan. Con la renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el Libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños. Vamos todas y todos por la educación. Te esperamos en el salón. Gobierno de México. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizauto.sspc.gov.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Morelia, que durante 6 días de competencia reunió a más de 1,800 jugadores en la capital michoacana. Las finales se celebraron en el Estadio Morelos y en la cancha anexa al Coloso del Quinceo, donde durante la jornada del sábado se disputaron el primer lugar en cada una de las 9 categorías abiertas. Los institutos Atlético Morelia, sede Lázaro Cárdenas y sede Tijuana, fueron los más condecorados al ganar 2 categorías cada uno. Los campeones por categoría fueron Instituto Atlético Morelia, sede Huetamo, en la 2015-2016. Instituto Atlético Morelia, sede Tijuana, en las categorías 2013-2014 y 2011-2012. Laines Academia, en la categoría 2010. Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en la categoría 2009. Además del corazón, porque fue un desgaste muy marcado. Creo que este torneo lo sacamos en base al corazón, ya que el traslado de ida y vuelta todos los días a la ciudad de Uruapan sí nos afectó, sobre todo ayer en el primer partido, nos costó mucho trabajo y pues a base de garra, orgullo, sacamos esto adelante. La verdad es una bonita experiencia porque estamos en un estadio profesional, nunca había jugado en uno y pues la verdad se siente súper bien, se siente muy padre porque pues siento que sí ayudé a mi equipo en una parte para ganar el partido. Instituto Atlético Morelia, sede Lázaro Cárdenas, en las categorías 2007, 2008 y 2005, 2006. CID UDG Leones Negros, en la categoría 2003-2004. Y Cosmos FC, en la categoría femenil. Los trofeos fueron entregados por directivos del Atlético Morelia y también fueron reconocidos los equipos subcampeones y campeones de goleo de cada categoría. Enhorabuena por todos los participantes de esta gran Copa Atlético Morelia, enhorabuena también para las personas encargadas de llevar a cabo este torneo, que sin mayores contratiempos pues se realizó en tiempo y forma y que vimos un gran nivel, Marco Malvido, a lo largo de esta serie de encuentros. Sí, ya estaremos platicando más a fondo con el profe Memo Árciga, que viene en camino. Sin embargo, pues vimos de todo. El viernes, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de transmitir a los más chiquitines, categoría 2015-2016, y nos encontramos con... O sea, estamos hablando de 6, 7 años de edad, con chavitos que hacían goles de media cancha. Obviamente, cancha reducida, ¿no? Pero ya con una técnica en la pegada de todas maneras, impresionante, ¿no? Y eso me parece muy positivo para la institución,
porque tienes ahí pues un universo, en este caso de 1,800 jugadores, del cual echar mano para darle seguimiento, ¿no? Entonces creo que fue bastante positivo la pasión con la que los niños festejaban cada gol, iban a abrazar a sus papás, los papás ahí con todo. La verdad que fue muy bonita la experiencia, ya estaremos platicando más adelante. Así es, y bueno, vamos a revisar la tabla general de la Liga de Expansión. Atlético Morelia bajó 2 peldaños frente al conjunto azulgrana, y que bueno, en esta mitad, ya prácticamente llegamos a la mitad del torneo, y los lugares de Atlético Morelia, al menos el lugar en la tabla, no es de acuerdo a la exigencia que todavía no se pone, ¿no? Este donde debe estar, todavía no se pone donde debe estar, lo sabíamos. Enfrentar al Atlante significaba un riesgo bastante claro. Esa ya es la parte, ahí está la parte alta de la tabla. Ajá, ahí está el Atlante, como bien menciona, 19 puntos. Gran comienzo del equipo de Mario García Coballes. Celaya, de la mano de Paco Ramírez, en segundo lugar. Ya Rayados, se puso por fin Celaya donde debe de estar, sí. Donde debería Rayados, que bueno, es un engaño, va a ir bajando gradualmente. Ahí la lleva, general. Ya casi medio torneo y ahí se mantiene. Así es, ahí se empieza a desinflar por el síndrome de la filial. Leones Negros del UDG también, por supuesto, en un buen puesto, siempre siendo un equipo protagonista en la mano de Alfonso Sosa. Cimarrones de Sonora del comandante Roberto Hernández en la quinta posición. Oaxaca en sexto, Cancún en séptimo, Atlético Morelia en octavo. Nótese que la diferencia del octavo lugar al segundo lugar es de 3 puntos. Bueno, también el Tapatío, que también está ahí en la lucha, en la pelea, pero otro equipo que se va a terminar desinflando. Correcaminos, Tepatitlán y Dorados. Son 8 equipos del tercer lugar al noveno, con 3 puntos de diferencia. Con un partido de está muy cerrado nada más. Y lo del Atlante llama la atención, que ya se separó a 2 partidos, a 6 puntos de su más cercano perseguidor. Sí, no, el tremendo trabajo de Mario García Coballes, que bueno, yo no entiendo la afición del Atlante, que de todas maneras la hacen de tos a cada rato. Una trifulca que se vio con el presidente del Atlante allí el día jueves. Y la parte baja de la tabla, por supuesto, los equipos que ahí pues van a estar lejos del protagonismo. Ya veíamos a la Carnes de Durango, el equipo... Mineros, Venados. Mineros que Mineros sigue, ¿no?, sin levantar. Sí, sin levantar. Y ya me parece que podríamos empezar a hablar de que la chamba de Alexis Moreno pueda verse por ahí. Podría ser, ¿no? Ahí vemos 6 puntos para ellos en 7 jornadas. Creo que de estos 6 es el que más ha quedado de ver, ¿no? Pero también estás a un punto de calificación. Por ahí ven, es tan bondadoso el torneo que, haciendo un torneo tan malo para Moreno, creo que todavía puede rescatar bastante. Pero no es el presupuesto que ellos mismos hubieran deseado para esta altura del torneo, ¿no? Venados también me parece que es de los equipos que ha quedado mucho a deber de acuerdo a la plantilla o a la calidad del plantel que tiene. Pumas Tabasco, que bueno, no creo que levante. Tlaxcala y el Mazatlán de Liga de Expansión en la última posición. Únicamente 4 puntitos del Atlético La Paz. Así que, bueno, ya en la recta media del torneo vamos a ver cómo ya empezamos a ver realmente los equipos que van a competir por un campeonato, los que únicamente van a animar y por supuesto los que están destinados a fracasar. Y al siguiente tema que tenemos en este bloque es que el ecuatoriano Johnny Uchuari, como aquí en Ecos del Quinceo, fue el primer medio local que manejó la información de la Avenida del Ecuatoriano. Oye, hombre, pero ¿hace cuánto? Y no llega. Y no llega, muchos por el tema del visado, ¿no? Que había sido sumamente complejo. Sí, es muy difícil. Incluso en primera división mandan los jugadores a otros países, ya sea Guatemala, ya sea Belice, ya sea Estados Unidos, porque aquí es difícil, ¿eh? 2 semanas, de 2 a 3 semanas. Pero ya está en camino, ya está en camino, ya tomó el vuelo. Ya tomó el vuelo, por fin. Se espera que, no sé si llegue el día de hoy o mañana, pero pues ahí está la imagen que el mismo ecuatoriano compartió, presumiendo que está todo listo en cuanto a la visa. Ahí está el boletito, mira, de avión. Rumbo a Estados Unidos. De Estados Unidos hará escala, me parece, en Houston, en Miami, y aterrizará aquí en la capital michoacana entre mañana o pasado mañana, seguramente. Dudo mucho que sea opción para enfrentar a Cimarrones. Sin embargo, si ya lo hizo la Cobra, ya lo hizo la Cobra, y 2 días después, pues, ¿por qué no? Este ecuatoriano que viene, hasta donde tenemos entendido, con ritmo, ¿no? Por lo menos no viene de estar inactivo, como era el caso de Mendoza, que aún así le alcanzó. Entonces, seguramente tendrá actividad pronto, porque se ve que el equipo necesita aumentar su volumen de juego. Buena noticia, ¿no? Que ya arregló por fin sus problemas de visa. Y yo difiero contigo, Marco. Me parece que sí podríamos ver minutos de Johnny Uchuari el domingo, porque cuántas veces me he mordido la lengua en este programa de que llegan refuerzos y digo, no van a jugar. ¿Verdad? Jugó inmediatamente de cambio, pero entró luego. El caso de la Cobra Mendoza, que ya lo mencionábamos, que hizo un trabajo fenomenal en el encuentro frente a Correcaminos y que ya incluso fue titular el partido pasado. Yo me imagino que Johnny Uchuari, estando en ritmo, va a tener minutos este fin de semana. No lo veo como un futbolista titular, pero ya mencionabas, Marco,
que cómo hacía falta un refuerzo en ofensiva, sobre todo para tener alternativas, un tipo brillante. La función que de repente o por momentos fungía Javier Ibarra para abrir espacios. No se ha suplido. No ha suplido, entonces Uchuari me parece que sería el recambio natural. Señor Laporta, ¿vamos a ver Uchuari el fin de semana? No creo. ¿No crees? No creo, yo sí lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque en la posición que va a ocupar me parece que estás un poquito más completo. ¿Completo? Sí, al menos de inicio. Al menos de inicio. ¿Ha Ya visto un entrando el volumen cambio, ofensivo impresionante a lo largo de este inicio de temporada? No, pero creo que tienes bastantes elementos, varios, para encontrar otro tipo de juego. Pues bueno, hablando de los que están adelante, o sea, desde los que están en el medio hacia adelante, creo que lo están haciendo muy bien, empezando por Pérez. Muy bien. Muy bien. Matizo, lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. O sea, que el resultado sea otro. Fueron unificados contra el Atlante, ¿no? Sí. Antes, medianamente, pero en esa posición específico de generar enlace, de venir a suplir lo que te generaba Ibarra, le ha quedado grande la camiseta todavía a Jaciel Ruiz, ¿no? Que es el elemento que ha escogido Pereira para llevar esa responsabilidad en la cancha. Y todavía Jaciel Ruiz no lo hemos visto aportar al frente. Ha participado, ha hecho el esfuerzo, la mayoría de sus pases han sido para atrás, no termina por aportar. Y en esa posición, jugando atrás de los delanteros, siendo un hombre que tiene libertad para atacar, creo que sí necesita mucho más peso específico. Sí. Yo no creo que participe todavía, porque siempre un viaje de país a país es mucho más pesado. Habrá que ver, una cosa es que ya esté arreglado el tema de su visa, pero otra también es ¿cómo se llama? El pase internacional que le llaman, ¿no? Si está listo, pues quizá puede haber más posibilidades. Por lo menos de entrar de cambio. Yo lo dudo mucho, ojalá que sí, porque el equipo lo necesita, ¿eh? Y vaya que sí, y vaya que el equipo del Atlético Morelia necesita, porque cuando ha estado en igualdad de condiciones 11 contra 11, no ha podido tener la varita mágica, sobre todo en la última zona, para crear un peligro abrumador. Johnny Uchuari, por supuesto, viene a ayudar al conjunto michoacano en esa fase del juego. Y ahora, por ahí también podemos hablar de otro refuerzo más. Gabriel Pereira en conferencia de prensa nos comentaba que todavía esperaban 2 refuerzos más. Uno de ellos era Johnny Uchuari, el otro todavía estaba por confirmarse, pero los dos son variantes en ataque. Con esto ya podremos hablar de que la plantilla está completa, compañeros. Si no hay más bajas, sí, ¿no? Porque eso habíamos dicho jornada 2, jornada 3. Sí. La plantilla está completa, pero de repente se te va Ibarra, luego se te va Jesús Ramírez, sí, y entonces pues se vuelve a quedar incompleta. Mientras ya no haya más bajas, que vaya tema, porque hasta mes de septiembre puede haber bajas y altas. Hasta el último día de agosto se cierra el periodo de registros, ¿no? O sea, sí, todavía podría haber. Dudo mucho que haya otra salida por parte del club. Creo que sí, ya con estas 2 incorporaciones, Gabriel Pereira tendrá todo para tratar de mejorar su performance a partir de la jornada número 8, 9, 10 en adelante. Pues ya hablaremos de esto y ahondaremos mucho más en el curso de la semana, porque ya nos acompaña Guillermo Árciga, que platicará con nosotros acerca de la Copa Atlético Morelia, que bueno, estuvo toda la semana pasada dentro de la capital michoacana. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos con más. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Ya se encuentra con nosotros Guillermo Arci, el coordinador deportivo de Fuerzas Básicas del Atlético Morelia, que viene a platicarnos acerca de la Copa Atlético Morelia. Bienvenido, profe. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlo por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues tome asiento, por favor. Un fin de semana donde se vivieron grandes emociones, una semana con mucho trabajo. ¿Cuál es el balance que tienen después de esta Copa Atlético Morelia? Sí, así como lo señalas, fue muy intenso, desde el día lunes que empezó la inauguración, y fueron 3 días de etapas de fase de grupos. Luego vino el viernes, que fue la fase de cuartos de final y semifinal, y el sábado la final con la premiación. Muy buena los resultados obtenidos en cuanto a la parte organizativa, a lo que esperábamos del evento, y que se pudieron mostrar muchos jugadores. Además, esa interacción que es muy importante de los padres de familia con sus hijos, de los equipos entre sí, y estamos muy contentos porque fueron 105 equipos los que vinieron y los resultados fueron satisfactorios. Profe, bienvenido acá al estudio. Felicitarlo a usted, a toda la organización de Fuerzas Básicas, a la institución como tal por esta Copa. Tuvimos la oportunidad de estar ahí todos los días y de palpar lo que se mueve, ¿no? Que son muchas pasiones, muchas emociones, muchos sueños, muchos esfuerzos de los padres de familia, mucho ímpetu de los entrenadores. Es una serie de elementos los que se combinan para que se pueda generar esto de tal forma. Con tantos años de experiencia de lo que lo han organizado, ¿qué tan difícil es llevarla a cabo, profe? Porque desde afuera parece que ni se esforzaban, ¿eh? O sea, que todo salía de manera automática, que ya lo tenían todo muy trabajado. ¿Qué tanto esfuerzo hay detrás para generar todo esto? Porque se dice fácil, son 105 equipos, 1,800 jugadores, pero hay que tener una capacidad organizativa muy grande para que todo se desarrolle así. Yo no vi que un partido se retrasara. En general vi todo muy bien. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Ahora sí que las cosas parecían, así como lo dices, sencillas, no lo son. Pero yo creo que hay un grupo muy competente que está detrás de todo esto. La cabeza, desde luego, es José Juan García, que es el director de Fuerzas Básicas. Pero efectivamente, como lo señalas, ya teníamos años organizando las anteriores copas con Monarcas. Ya no existe, ahora es Atlético Morelia. Pero son 2 años que se han editado ya 4 copas, 2 de institutos, 2 de Atlético Morelia. Y nos rodeamos todos de gente capacitada, desde el que hace la invitación, desde el que hace la convocatoria, la persona que está encargada de estarles llamando, de inscribiéndolos, los registros, los formatos donde se tienen que inscribir, y luego hacer un rol de juegos donde la logística, como tú lo señalas, no puede fallar, que no se te empalmen 2 partidos por error en una misma cancha, que tengan el tiempo suficiente de descanso, y que todo vaya compaginando. Afortunadamente nos hizo buen clima, sí. No llovió, porque a lo mejor una lluvia intensa como la que ha caído estos días nos hubiera metido en algún predicamento que obviamente teníamos alguna solución, pero todo eso nos ayudó, hasta el clima. En general la respuesta también bueno, por cancha teníamos encargados que estuvieran viendo que el desempeño fuera adecuado. Con los árbitros se tuvo toda esa interacción previamente para que también no dejaran partidos abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a final de cuentas la experiencia de años anteriores fue lo que marcó la diferencia. ¿Se puede decir que cerró con éxito esta Copa, esta edición? Definitivamente sí, Marco. Definitivamente sí, no hay duda de eso. Te lo voy a decir por qué. Tan solo por los números que superan lo que se había tenido con anterioridad. Y otra situación. Nosotros, la Copa creo que tiene 3 objetivos primordiales. El primero, pues, es que el club tenga su Copa propia, como la tienen muchos equipos. Yo difícilmente, no sé si en Liga de Expansión haya otro club que tenga una Copa. Habría que investigar, no, de entrada no me viene alguno, ¿eh? Sí, pero de ser así, si lo hubiera, no tienen la convocatoria que tiene este. Entonces, bueno, que el club tenga su Copa. Segundo, esa interacción entre los equipos locales del estado, los del interior del país, y
los padres de familia. Y por último, la cuestión de la captación de jugadores, que eso es muy importante también para nosotros. Estamos por ahí viendo, yo estoy viendo ahí en la pantalla, un partido de Lázaro Cárdenas. Es Uruapan contra Charlie de Uruapan, de Aguacateros de Uruapan. Y de ahí tenemos convocados, por ejemplo, por decirte algo, 3 elementos que ya se van a presentar. Entonces, sí es un éxito porque nos cubre toda esa parte y la materia prima, que es el jugador, la pudimos observar en su esencia natural y hoy los podemos invitar para que formen parte de la institución. Profe, en este tema de captación de talento, solo lo hacen, invitando jugadores a que vengan a vivir y seguir formándose en Morelia, o también hay algunos que se quedan en sus sedes y les dan seguimiento. Y también, si me permite otra pregunta, ¿tienen una lista hoy ya preliminar de cuántos jugadores tienen la Palomita? Sí, Laporta, definitivamente, mira, todo depende de la edad. Las categorías, por ejemplo, la más grande era 2003-4, luego 5, 6, 7, 8, la 9, hasta la categoría 9 que se jugó sola, esos jugadores son convocados de inmediato. No hay tiempo ya de espera, se les hace la invitación y ya de ellos dependerá si asisten o no asisten. A partir de la categoría 2010 hasta la 2016, se les da un seguimiento porque están todavía muy chicos. No hay forma de sacarlos del seno familiar a tan temprana edad. No sería lo correcto, lo adecuado. Entonces a ellos se les da un seguimiento, se tiene una base de datos para estarlos viendo en posteriores campeonatos, torneos y poder determinar eso. Perfecto, profe. Pues ¿le parece si vamos a una pausa y continuamos, por supuesto, en el siguiente bloque platicando de todos los pormenores de esta Copa Atlético Morelia, que ya, como usted menciona, se desarrolló con mucho éxito dentro de la capital michoacana? Vamos a la pausa. No se vaya, hasta 5 de 15. Los partidos son instituciones financiadas con recursos públicos. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Lo que nos ha fundado el presidente en los ideales de las personas ha dado para que la gente saliera y votara. La actitud, mantenerse en un partido que está en el poder, no es fácil. Aunque haya participado muchas personas de buena fe, hubo muchas prácticas de compra, de acarreo. Todo el sistema al pueblo. Para superar esa nostalgia que conlleva estar privado de la libertad, 150 internas e internos de los penales David Franco y de alta seguridad para delitos de alto impacto unieron sus voces para entonar canciones como Caminos de Michoacán, Juan Colorado, Qué lindo es Michoacán y Arriba Pichátaro, entre otras. Integrados en un ensamble vocal del proyecto Integrarte, Pienso, Canto y Existo, entonaron también canciones en náhuatl en el marco de las acciones de inclusión que se llevan a cabo en los penales del estado. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán. El alma de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa Consulta Médica, un programa de... Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros en esta plática con Guillermo García, coordinador deportivo de Fuerzas Básicas, que nos
comentaba ahora en el corte comercial que pues ya tenía ciertos futbolistas visualizados y que incluso algunos ya están por unirse a los trabajos de fuerzas básicas para la Liga Mexicana de la misma categoría. Platíquenos un poquito más de estos futbolistas, ¿qué les vieron o cuál es el perfil que buscaron? Sí, acabando de contestar lo que Laporta preguntaba, son alrededor de 23 jugadores los que visoreamos de las diferentes categorías. ¿Qué les vimos? Bueno, por la fundamentación técnica en primer término, los aspectos coordinativos, y luego como ellos piensan en la cancha, su intensidad que demuestran, porque el fútbol de hoy requiere de esa parte, ser intensos, de esa agresividad deportiva que se ocupa, cómo se desempeñan, si los escenarios difíciles no les imponen. Toda esa situación la tenemos vista. Y en la otra parte, bueno, precisamente hoy lunes empezamos con unos entrenamientos para la categoría 2009. Esa categoría la estamos formando nueva y hay que entregar un equipo completo. Tenemos una base de alrededor de 15 jugadores que ya son aquí locales, tanto del Instituto Morelia como de algunos equipos de la localidad, que ya seleccionamos. Un jugador que viene de Dolores Hidalgo, que ya había sido previamente visoreado y ya viene a incorporarse. Y ahí vamos a meter, son alrededor de 12 jugadores, que ahorita bajo el mando del profesor Raúl Escutia van a tener 4 días de observación para determinar quiénes son los que se van a acabar integrando a este grupo y poder empezar, porque ellos van a participar en lo que es la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Habitualmente, ¿cuál es la respuesta del chico, de los padres de familia? Quiero pensar que siempre es positiva, ¿no? Que cuando se les extiende la invitación, oye, pues ya te vimos, ya te detectamos, te abrimos la oportunidad para que vengas a probarte ya directamente en las Fuerzas Básicas con amplias posibilidades de que te quedes. Normalmente, ¿cuál es la respuesta de los padres de familia? ¿Es positiva? Sí, desde luego. Lo primero es un gusto, ¿no? Porque ¿cuántos padres de familia quisieran que su hijo fuera el seleccionado, el elegido o el invitado, a final de cuentas? Entonces, en primer lugar es de gusto. Y luego hay diferentes situaciones, porque los que son foráneos tienen que ver una serie de factores, como es trasladarse a la ciudad de acá, venir a vivir, ver la cuestión de los estudios. Y ya dependiendo de la edad, si hablamos de esta categoría que es más chica, pues son niños sub-13, o sea, de 12 años, todavía les podemos decir niños, están entrando apenas a la pubertad. Sí, y no dejan de ser algo que los padres de familia valoran mucho, el que su hijo de repente ya se les vaya del seno familiar. Pero de entrada todo eso es lo que ellos empiezan a platicar como familia. Y generalmente yo te puedo decir que en la mayoría de los casos la respuesta finalmente es de que sí aceptan venirse acá con nosotros. ¿El talento observado estuvo a la altura de la expectativa o quedó de ver un poquito o superó la expectativa en esta Copa? Fíjate, Marco, que pensáramos que por no ser un equipo de primera división, Atlético Morelia, que es liga de expansión, el torneo no tendría esa calidad. Sin embargo, dicho por muchos de los entrenadores que vinieron, que han ido a los torneos de equipos de primera división, dicen, ¿sabes qué? El torneo no le pide nada a ninguno de ellos. Eso es dicho por ellos. Por uno, vimos desde luego y con la experiencia de años que sí hay la calidad. Sí la hay. Profesor, nos dejan una pregunta en la transmisión desde Facebook, en redes sociales, si solamente visorean jugadores o también aprovechan para visorear directores técnicos. Desde luego que también para se hace esa labor, hay que conocerlos y qué mejor que también en su entorno, de cómo se desempeñan. El entrenador, el director técnico, tiene esa parte fundamental, son unos orientadores, son unos formadores, son unos guías de sus jugadores. Entonces, desde luego que lo estamos viendo, aquel entrenador que tiene las formas adecuadas para dirigirse, las instrucciones precisas. No se trata de dar 100 gritos, sino a lo mejor dar 10 en todo el partido, pero bien precisos, bien detallados. Entonces, desde luego que sí se les hace también su observación, su visoría, y son también susceptibles de entrar a trabajar algún día. Profesor, entendiendo que bueno, es una copa al nivel de cualquiera que podría estar en primera división, hablando del equipo madre, y que conlleva gastos operativos
¿qué tan viable es que volvamos a verlo el siguiente año y se le dé ese seguimiento como existía en su momento en Monarcas? No, eso ya, darlo por descontado que así va a ser. Hay 2 copas, una en la semana de Pascua, que es de institutos, exclusivamente de los institutos que pertenecen a Atlético Morelia. Allí no hay equipos foráneos, ajenos. Y luego viene esta copa que es Atlético Morelia, donde cualquiera tiene cabida. Hoy, porque algunos no alcanzaron, pero hay equipos de Estados Unidos, por ejemplo, del área de Los Ángeles, ahí de California, que están interesados en venir para la próxima. En próximas ediciones veríamos más equipos. Sí. A los de Tijuana les fue muy bien, ¿no? Se llevaron 2 categorías. 2 categorías y no solo bien, la calidad de sus jugadores, muy notable. Eso me llamó mucho la atención porque sabemos que en Tijuana hay un club de primera división, ¿no? Y para mí es una lectura bastante positiva para el Atlético Morelia que equipos de ciudades donde hay clubes de primera división tengan su interés de tener un Instituto Atlético Morelia y de responder de esta manera. Sí, es definitivo. Fue una, no solo los equipos que vinieron, que trajo varios, sino la cantidad de acompañantes que tuvieron. Realmente hicieron toda una fiesta y es de reconocer esa labor de su cabeza, que es el señor Chuy Nungaray, allá en Tijuana. Profesor, sabemos que cuando el equipo emigró a Mazatlán, pues parte de ello también emigraron las fuerzas básicas, o al menos la sub-20, la sub-17. ¿Cuándo empezaremos está proyectado ver ahora sí cosechas del trabajo que nuevamente se está haciendo en fuerzas básicas, ya en primer equipo, obviamente? Sí, mira, no es tan sencillo, Humberto, esta situación de poder ver los elementos ya plasmados. Vamos, yo me remonto a estos jugadores 2009, pues cuántos años tendrían que pasar. Entonces nos vamos a abocar a categorías mayores, de también alimentarlas. Y yo creo que en un término de 2 años los podríamos estar viendo a los primeros. Ahorita, el técnico Ariel Pereira ya eligió a un jugador de aquí de Guanacareo, que es Javier González, y él ya entrena allí. No está aún registrado, pero él entrena todos los días. Ya tiene ese fogueo, ¿no? Sí. Y me imagino que está registrado también en alguna categoría inferior. Sí. Ya para tener su partido oficial. Es muy probable que participe o lo más seguro que va a estar ahí con tercera división de H2O, que es el equipo filial, junto con otro jugador, Jorge Carlos Morales. Carlos Morales, delantero. Sí, delantero. Sí. Ellos 2 salieron de una visoría y ya ahí está el primer fruto. Entrenan todos los días allá. Y profesor, ¿y el balance de únicamente las escuelas Atlético Morelia es positivo o negativo? No, hablábamos ahorita de quién podría de Liga de Expansión organizar un torneo de estos. Mira, los institutos de Atlético Morelia superan los 50 institutos. Debe de haber alrededor de 55 institutos, tanto a nivel ciudad, estado, interior del país y extrafrontera. Hay uno en Perú, hay 3 en Estados Unidos y yo te puedo decir que hay más institutos que algunos equipos de primera división lo tengan como escuelas filiales. Pero me refería, los resultados de los institutos en este torneo van conformes. No, excelente. Fíjate que solamente en 2 categorías no salieron, no hubo representantes en las finales. Oiga, ¿y el equipo femenil? ¿Cómo se está trabajando con él? Sabemos que si en algún momento da el salto al Atlético Morelia a primera división, automáticamente tendría que haber Atlético Morelia femenil. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se está trabajando? ¿Ya empezarán a competir en algún torneo? Porque llegaron a la final también. También en esta Copa hubo chicas. Sí, claro, segundo lugar. Llegaron a la final. Sí, mira, hubo que retomar esto. Estaba prácticamente pues con las chicas precisamente ahí del instituto. Ellas necesitan, van a entrar, ahorita se está determinando en cuál torneo van a participar, pero fue muy grata la sorpresa de poder ver el desenvolvimiento que tuvieron. De hecho, la campeona de goleo es de la rama Paulina Salto. Sí, Paulina Salto Pérez fue la campeona de goleo con 8 goles. Una excelente jugadora, ¿eh? Sí. Entonces, ahora hay que tratar nada más de consolidar el torneo en el que se va a participar, porque también no es fácil encontrar en la rama femenil los torneos adecuados. En eso estamos determinando y seguramente van a tener un
fogueo adecuado para volver a poder tener un equipo competitivo. Profesor, pues muchas gracias, agradecerle que nos haya compartido toda la experiencia de la Copa Atlético Morelia, también felicitarlo por el gran trabajo y por lo bien organizado que estuvo este torneo, pues estaremos sumamente pendientes de todo lo que se vaya dando a lo largo de los siguientes meses con todos los institutos y por supuesto siempre pendientes de todo lo que se haga. Muchísimas gracias. Al contrario, Humberto, gracias a ustedes. Laporta, gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias. Y aquí estamos a la orden para lo que venga en un futuro. Guillermo Arcia, coordinador deportivo de Fuerzas Básicas del Atlético Morelia en el estudio. Nosotros vamos a una pausa más. No se vaya, que regresamos a Ecos del Quinceo. Sistema al pueblo. Hiaringasun, Otón Jiménez Madrigal, Hijarampa Canapos, Kaisu Anjikurisun, In Herkumanjikimbo, en Garicuari, Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial, Isu, Michoacán. Isu Jaras Kurip, Kani Kangas Kakingon, en Gaxua Karuatan, Den Charwandani Ticheningon. Wandani Tichan, Indeja Serambe, Tuminer Kanspera tambe, Wengasura pera charguarimas o charachamas tingon. Wandonskuri nenas pakat pero den taxapi juchar tuminingon, warindech unitamo kurinaran. Itu indejas wandani tichan. Icheri rambe, ingasnun harak cesarokutsper. Juje, anda pera kwarje, shuserong en agua. Dejaro pera kwa, no juca para stumin, no sma tumine guan en agua. Camiaje, Sandar sesis cuandonskurin, no guariperan, no himashes, cuandonskurin, ses curangutsperan, capuatsperan. Hablando se entiende la gente. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo y pasamos de tema, vámonos hasta La Piedad, donde los reboceros ya presentaron su nueva piel, donde con la que enfrentarán el siguiente certamen, que es uno de los elementos distintivos de este uniforme es el mapa de la ciudad. ¿Te gustan, Marco Manuel? Le cambiaron por fin, tenía muchos años reboceros sin salirse del mismo diseño y ahora en esta ocasión con todo el trabajo nuevo que viene haciendo la directiva, ha presentado pues nuevas pieles, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente alguno de ellos. Es el amarillo el que trae el diseño del mapa de la ciudad. Parece que no lo vamos a tener aquí en las imágenes, pero me gustó cómo refrescaron su diseño, sobre todo cómo están trabajando en pretemporada. Creo que va a ser un equipo que va a dar mucho de qué hablar. Me gusta, este azul que es el de local. El amarillo, insisto, de visitante es el que tiene el mapa de la ciudad, pero me gusta, en términos generales me gusta, limpio, a pesar de la gran cantidad de patrocinadores que tiene, trataron de dejarlo lo más limpio posible en cuanto al diseño se refiere, y bueno, pues enhorabuena por los reboceros que el día de hoy incluso firmaron convenio con una universidad allá en La Piedad, que va a ser un patrocinador importante para ellos, y realizaron la presentación de sus refuerzos, los reboceros que el próximo sábado o domingo enfrentarán a Aguacateros de Peribán en el último partido amistoso de pretemporada de ambos equipos. Bien por la directiva de reboceros. Me gustó, me gustó. El amarillo. Ese verde también está sensacional. Ese está muy bueno, es la tercera equipación, ¿no? La alternativa que le llaman. Están lindos, la verdad. Yo me quedo con el amarillo, con el que no vimos en imágenes. Lo puede usted ir a buscar allá a las plataformas del Club Reboceros de La Piedad. Muy interesante y creo que está trabajando bien esta institución. Y ya para cerrar este tema, la selección michoacana de fútbol femenil comenzó sus trabajos con miras a los Juegos Nacionales del 2023, el fútbol michoacano femenil, que bueno, usualmente a nivel amateur siempre ha dado mucho de qué hablar y buenos dividendos, ¿no? Y ahí lo llamativo es que
están concluyendo los Juegos Nacionales de este año recién, o sea, hace 15 días terminaron y ya se empezó a trabajar pensando en los del siguiente año. Me parece que eso es muy positivo en cuanto a los tiempos, es maravilloso, es un grupo de alrededor de 50 jugadoras de los municipios de Morelia y de Tarímbaro los que se concentraron bajo las órdenes del profesor José María Duarte, que por cierto también es el director técnico, ahí lo vemos, del equipo Furia Azul de Pátzcuaro de la Liga TDP, y enhorabuena, ¿no? Esto habla de planificación, esto habla de poner el calendario bien, de ponerse a trabajar como tiene que ser, y habla el profesor que, bueno, la intención es conformar selecciones sub-15 y sub-17, que son las categorías que intervienen en los Juegos Nacionales CONADE, y que además de estas pruebas que ya se están realizando para jugadoras de Morelia y Tarímbaro, habrá pruebas en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan y Zaguayo, para en el próximo mes de diciembre tener ya a 36 jugadoras seleccionadas, 18 en la 2015, 18 en la 2017, y entonces sí empezar a prepararlas para el regional y todo ese proceso de Juegos Nacionales CONADE. Pero muy a tiempo, creo que de todos los deportes es el primero que está empezando a trabajar con tal antelación lo que vendría a ser los Juegos Nacionales 2023. Pero esta planificación esta organización que están teniendo dentro del fútbol femenil, pues también debería aportar dividendos, porque si se está trabajando con tanta antelación, pues me parece que también el objetivo tendría que ser medalla. Efectivamente, debería crecer. Entonces, es una losa importante la que tiene. Y más porque estás poniendo un cuerpo técnico capacitado, ¿no? Estás hablando una experiencia vasta. Estás hablando de un hombre que tiene muchos años trabajando, que este mismo año hace unas semanas, se acaba de incorporar un equipo de Liga TDP. Eso te habla de que habrá nivel también en la dirección técnica, y enhorabuena, ¿no? Ojalá que esto que se comienza a sembrar hoy coseche medallas el próximo año. Pues sí, ojalá que Michoacán también siga teniendo, o retome la misma seriedad también en los otros deportes, porque si bien o incluso en la rama varonil del mismo fútbol, porque esto es femenil nada más, habrá que ver qué está pasando con la rama varonil. Que también ha quedado de ver. Sí, por supuesto. En general, los juegos en conjunto tienen todavía mucho que hacer por el deporte michoacán. Pues señor Marco Malvido, señor Laporte, hemos llegado al final de esta emisión de Ecos del 15. Por supuesto, agradecerles a todos y cada uno de los elementos de producción que hacen posible este maravilloso show, y a usted, por supuesto, que desde casa, porque sin usted no somos nadie. Señor Laporta, nos vamos. Señor Marco Malvido, nos vamos. Cerrado de tus pasiones. Regresamos con más el día de mañana, punto de las 3 de la tarde. Vámonos ya. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Mi nombre es Rigoberto Tobar González, abogado postulante de la ciudad de Morelia. Bueno, yo recomiendo a mis representados acudir al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Nosotros hemos mediado alrededor de 75 asuntos. En este año ya hemos resuelto más de 12 asuntos de interés comercial. Otros asuntos que se llevan son los que pudieran ser de materia familiar, en el caso de convivencia con menores y pensión alimenticia. Llegando a un buen acuerdo, creo que evitas incluso la desintegración familiar. Beneficiamos incluso a la niñez que es perjudicada por la relación entre sus padres, ¿no? Y es muy bueno el objetivo, es muy buena la puerta que abren aquí en el Centro de Justicia Alternativa, puesto que el trámite es amable. Tú llegas, la atención no te tarda más de 10 minutos y estás resolviendo un asunto en menos de 15 días en algunos casos, y por mucho en un mes estamos por concluidos los asuntos, con una buena mediación y con la intervención obviamente de los colaboradores del centro, que asesoran de manera imparcial, pero dentro de la normatividad. La participación de un abogado en este caso es invitar a nuestros representados, recomendarles que esta es una de las mejores alternativas para poder dar fin a sus asuntos y
lograr el objetivo de su demanda. ¿Qué es mejor? ¿Invertirle más dinero a lo que pretendes recuperar o recuperar en menos tiempo con muy buen acuerdo lo que tú reclamas? Económicamente para los abogados también es beneficioso, puesto que entre más rápido da solución a algunos procedimientos, ellos mismos te recomiendan y puedes llegar al Centro de Justicia Alternativa con algunos más casos. Yo invito a todos mis colegas abogados postulantes del estado de Michoacán a que acudan, a que invitemos o propongamos a nuestros representados a acudir a este Centro de Justicia Alternativa, que para todos creo que es benéfico en tiempo, en costos y sobre todo en beneficio de la paz en el estado. Sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Soy Liz, soy mexicana y como joven quiero aprovechar esta edad para conocer mi país, lo que nos enorgullece y lo que nos molesta, nuestros progresos y nuestras carencias. Ahora voy a explorar por el estado donde nació la independencia de México, Guanajuato. Porque de aquí soy. De aquí soy. Guanajuato, un lugar donde el pasado y el presente se combinan perfecto. El nombre es una palabra tarasca, Guanajuato, que significa lugar de ranas, porque con los lentes de la imaginación, los cerros que rodean la ciudad de Guanajuato tienen forma de ranas. Voy llegando a la capital, declarada Patrimonio de la Humanidad. Estoy emocionada y con muchísimas ganas de conocer este estado que tanto le ha aportado a México. ¡Qué impresionante! Había escuchado sobre los túneles de la ciudad, pero nunca imaginé que estuvieran tan padres. Revisando en internet, leí que la UNESCO define a un sitio como Patrimonio de la Humanidad por su importancia cultural o natural para la preservación de la herencia común del hombre. La UNESCO no lo pensó dos veces. En 1988 agregó esta ciudad a su lista de patrimonios. Sus calles, callejones y túneles esconden historias para contar a todo el mundo. A eso vengo. Esta es la Alhóndiga de Granaditas, lugar donde ocurrió una de las batallas más importantes de la independencia de México. Estoy en el mismísimo lugar donde caminaron los grandes héroes de México. Me estoy imaginando cómo Miguel Hidalgo y Allende capitanearon a las tropas rebeldes para tomar la Alhóndiga. ¡Guau! Esta es una réplica de la campana de Dolores, la que tocó Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre. La historia cuenta que, tras dar el grito, Hidalgo consiguió 6,000 hombres y comenzó la lucha por la independencia. Después de tomar Celaya y Salamanca, los rebeldes ya contaban con 50,000 soldados. Ante esa fuerza, el intendente de la ciudad de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, pidió a la población que se acuartelara en la Alhóndiga, lugar donde se almacenaban y comerciaban granos. Los insurgentes sitiaron el edificio por varias horas, pero les era imposible entrar porque las tropas realistas disparaban desde el techo. Aquí, Juan José de los Reyes, el Pípila, consumó su hazaña. Se puso una losa sobre la espalda para protegerse de las balas, alcanzó las puertas de la Alhóndiga y las quemó, permitiendo a los rebeldes penetrar y lograr la victoria. Parece que en Guanajuato se detuvo el tiempo. ¿Saben qué? Todo el mundo que viene a Guanajuato pregunta por la leyenda del Callejón del Beso. ¡Vamos! Este es un rincón en donde, según la leyenda, una pareja joven de enamorados se reunía para besarse de ventana a ventana. El callejón tiene apenas 68 centímetros de ancho. Voy a ver
qué le puedo llevar a mi abuela. Según ella, el abuelo le dio su primer beso en el callejón. Algo súper típico. Miles de parejas vienen aquí para un momento romántico. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento. Doña Carmen era cortejada por don Luis en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubiertos, sobrevinieron el encierro y la amenaza de enviarla a un convento. Así, antes de someterse al sacrificio de la vida conventual, resolvió que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si don Luis lograba entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. ¿Cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños? Unos cuantos instantes habían transcurrido cuando del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba, y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Ay, qué historia tan fuerte, ¿no? Ya puedo presumir que estuve en el lugar de una de las leyendas más famosas de México. El centro de Guanajuato tiene de todo y yo tengo hambre. Hola, buenas tardes. Hola, Anita, buenas tardes. Oiga, ¿usted me puede decir qué son las guacamayas? Una buena explicación de la rica guacamaya que tenemos aquí en Guanajuato. Que lo abrimos. Ajá. La típica lleva aguacate, chicharrón, salsa, limón y sal. Y tengo otra que es la guacamaya, pero es campechana con huevito cocido. Ok, o sea, todo igual, pero nada más huevo cocido. Exactamente. ¿No? Deme una típica. Ah, pues. Pones el limoncito, ya si gustas sal, yo te pongo la que gusta. Muchas gracias. Al contrario. Híjole. Si gustas sal, aquí está. Gracias. Sí. No, así está bien. Y ahora a ver, ¿cómo es el ritual? ¿Lo tengo que aplastar un poquito? Sí. Con tus manos la aprietas. Ahí está. La hace pequeña. Ahí le puedes dar su mordida para que... Espero que te agrade. Buenísimo. La vida de turista es sensacional, pero agotadora. Y la guacamaya está buenísima. Uno de los principales atractivos de la ciudad de Guanajuato es su exquisita arquitectura. Y el Palacio de Gobierno no es la excepción, con su fachada neoclásica y construido con la cantera rosa tan típica de Guanajuato. El edificio está en la Plaza de la Paz, se inauguró en 1903 y el diseño, de acuerdo a la moda afrancesada del porfiriato, es del arquitecto Cecilio Louis Long. Alrededor hay casas de personajes importantes de tiempos de la colonia. En la casa de aquí al lado, la del conde Rulli Valenciana, se hospedó el famosísimo explorador Alejandro von Humboldt. Los viajes ilustran que ni qué. Esta es la majestuosa Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Ay, me estoy enamorando de esta ciudad, su arquitectura, su historia y, en especial, su gente. Y hablando de su gente, me han tratado como si fuéramos amigos de toda la vida. Son súper buena onda. Los chavos de las trovas estudiantiles siguen una tradición de varios siglos. Es que Guanajuato es una ciudad rebosante de cultura. Sus calles, plazas, teatros y templos se llenan de fiesta cada año para celebrar el Festival Internacional Cervantino. Estoy llegando al famoso santuario barroco de Jesús Nazareno de Atotonilco.
Lo construyó el padre Luis Felipe Neri en 1740, después de inspirarse en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. El templo es tan impresionante que la gente lo llama la Capilla Sixtina de México. Me contaron que Antonio Martínez de Pocasangre y José María Barajas se tardaron 30 años en pintar todos esos muros, columnas y techos. Los cuadros son de Juan Rodríguez Juárez. Aquí platican que algunas de sus obras se exhiben en museos de Madrid. A este santuario vienen muchos creyentes, sobre todo en Semana Santa. La UNESCO lo enlistó como Patrimonio de la Humanidad, pues es un lazo cultural entre Europa y Latinoamérica. México es el 6º productor mundial de fresa. Todo empezó el siglo pasado con cultivos de fresa para el mercado nacional, pero las fresas mexicanas son de tan buena calidad que pronto su demanda se expandió a otros países. La fresa es, de hecho, uno de los productos más importantes en la generación de empleos y de divisas en México. Estás en el rancho Rosario, que es uno de los ranchos productores de fresa del municipio de Irapuato. Como verás, Liz, llegaste en el momento que están haciendo el corte, la recolecta de la fresa. Si volteas allá están las cajas de lo que se está cortando en esta mañana. Sí, sí. Más al rato viene un vehículo, una camioneta que se lleva esa fresa. Tiene varios destinos, dependiendo de la temporada. Ese puede irse para el mercado local, para el mercado nacional, que viene gente de otros estados, de otras ciudades, principalmente del centro del país. O puede ser, también dependiendo de la época del año, puede ser para las congeladoras de aquí mismo de Irapuato, lo que le llaman el proceso, que es lo que la procesan para hacer las pulpas, para después venderla a la industria de alimentos. Oigan, ¿y cómo es que nace la fresa? Fíjate, bien bonito. ¿Qué crees que nace de una flor? Así como esa. Esto que está en medio es lo que es la fresa. No, tan chiquita. Venir a Irapuato y no pasar por uno de los muchos expendios de fresas es como no haber venido. Además de la fresa y otros cultivos, en Guanajuato hay una economía muy fuerte y sostenida, entre otras, por productoras de huevo, empresas de logística, aseguradoras y la industria automotriz que crece mucho cada año. León es la capital mundial del calzado. En ningún lugar se producen tantos zapatos de piel como aquí. Los registros más antiguos sobre esta industria son de 1645. Los dos primeros zapateros de aquí se llamaron Andrés González Cabildo y Gregorio López Hermoso. Para 1719, según el censo virreinal, ya había 36 zapateros. Eran muchos para los 3,000 habitantes de ese entonces. La industria tuvo un auge durante la Segunda Guerra Mundial por la demanda extranjera. Hoy en día, 7 de cada 10 pares de zapatos mexicanos se producen en estas fábricas, que además exportan más de 25 millones de zapatos al año. Aquí se desarrolla todo el proceso, desde el diseño inicial de acuerdo con la moda, la fabricación, el empaquetamiento, la distribución y hasta la venta al menudeo. Oigan, ¿qué es el caldo de oso? El caldo de oso es el vinagre preparado nada más con cebolla, sal, chile, limón y queso. Ese es el caldo de oso. Le ponemos cebolla, limón, sal, el chile al gusto siempre. Este es el vinagre, este es el bueno. Tiene un saborcito como muy peculiar. Sí, te parece que estás tomando una cerveza, pero es de mentiras. ¡Exactamente! Esta iglesia es el origen de la lucha de la independencia de México, donde Miguel Hidalgo era el párroco. Los guías locales cuentan que tras las revisiones que se hicieron por el Bicentenario, ahora le dan una mayor importancia a Ignacio Allende en el movimiento independentista. Como haya sido, la verdad es que qué honor estar aquí. A Instagram esta foto de la casa del cura Hidalgo.
Y a propósito de retratos, en realidad nadie sabe cómo era él físicamente. Unos dicen que se tomó un retrato de Vasco de Quiroga para popularizar su imagen, calvito, canosito, flaquito. Otros dicen que el emperador Maximiliano tomó la imagen de su médico. ¿Cuál será la verdad? Esta es una casona del siglo XVIII. Se le conocía como la Casa del Diezmo y aquí vivió Miguel Hidalgo desde 1804 hasta 1810. Desde 1946 funciona como museo sobre el origen del movimiento de independencia. Aquí hay muebles, ropas eclesiásticas, documentos y otros objetos de interés histórico. El otro personaje de Dolores Hidalgo es el grandísimo José Alfredo Jiménez. Nació aquí y claro que quiso que aquí se le enterrara. Fue portero de fútbol, incluso jugó en primera división. Me dicen que no sabía escribir notas musicales y aún así compuso más de 1000 canciones. Es el mero compositor de música ranchera. ¡Ajúa! Muy cerca de Dolores Hidalgo están estos viñedos. Los empezaron 2 empresarios y se asesoraron con chavos que estudiaron vinicultura en Francia. Producen 6 vinos tintos y 1 blanco. Quiero probarlos todos. Hola, ma. Estoy en Cuna de Tierra, llegando apenas. El lugar está enorme y no sabes lo padre que está. Sí, me van a enseñar muchísimas cosas y voy a hacer degustación de vino. Va, te cuento al ratito. Te quiero. Las uvas se ven muy bien cuidadas. Apenas en 2014 se creó la Asociación Uva y Vino de Guanajuato para impulsar la producción de esta región que tiene el nombre tan cool de Valle de la Independencia. Aquí se generan muchos empleos y se impulsan la enocultura y el enoturismo, o sea, el turismo a lugares padres y que aprendas de vinos. Los expertos experimentan todo el tiempo con uvas que traen de Europa. Estudian cómo se adaptan a estas tierras y climas para ver qué nuevos sabores pueden integrar a la producción. El edificio de la vinícola lo diseñaron arquitectos que han ganado importantes premios. Entras y te sientes en otra dimensión. Está construido con tepetate, acero y madera. Y las máquinas, súper interesante de observar el proceso del vino. Y te atienden de lujo. Te muestran el viñedo y las salas donde se hace la fermentación. Te explican cómo es la crianza y hasta el rollo de los injertos para producir mejores vides. Sería esto. Hay que hacer antes de mover, para no empezar a desplazar aromas, voltear, ver el nivete, ver esas tonalidades, ver la brillantez. Este por ejemplo ya es un vino capa media, vino de estructura anterior, ¿no? Entonces, en esa misma posición subimos, ¿vale? Y vamos a esperar a que llore el vino para ver las lágrimas que tiene. Esas lágrimas nos van a marcar. ¡Sí las veo! Muchas gracias. Sí, me llevo toda la enseñanza y mi nervio. Muchas gracias. Muy bien, gracias. San Miguel de Allende es uno de los pueblos mágicos más conocidos. Sus casonas, templos, callejones y jardines conservan el carácter colonial. Hola, ¿eres Horacio? Sí. ¿Cómo estás, Vicky? Hola. Oye, ¿vamos a empezar con el tour de historias? Sí, claro. Sé que estoy en la parroquia San Miguel Arcángel, pero ¿me puedes contar un poquito más sobre eso? Sí, ¿cómo no? Pues mira, es una parroquia que se construye cuando llegan dragones de San Miguel y tenemos 2 etapas básicas constructivas. La del interior es de 1640 y la del exterior es de 1880. Ok, es un estilo... Pseudo-gótico. Ok. Por dentro está increíble. Sí. ¿Podemos seguir? Vamos. Horacio conoce como nadie la historia de San Miguel, así que me lleva al edificio municipal. Es un edificio con patios y techos altos, y aquí se conserva un salón especial.
padrísimo. Primer Ayuntamiento de México. Ok, de todo México. Sí. No sala de cabildos, ayuntamiento. Sí, sí. Y también la consecuencia del 16 de septiembre de 1810 en ese sentido. A partir de ese momento, la historia de México cambia completamente, ¿no? ¿Cómo crees que aquí mismo hay un calabozo aquí abajo? Aquí, ajá. No, ¿y qué pasaba ahí? Celda de castigo, ¿Cuánto tiempo estaban? lo que aguantaron. ¿Y quién los metía ahí? Pues los carceleros. Ay, ¿podemos bajar a verlo? Tú. ¿No vienes conmigo? No, yo no. Te veo desde allá. Órale. No me puedo imaginar a alguien encerrado aquí abajo. No hay ni aire, ni luz, ni nada. Pura humedad y frío. Ay, qué horror. Decir San Miguel es decir arte. Hola, Fernando. Hola. Bienvenida, soy Fernando Medías, uno de los artistas que convivimos en este espacio. Estamos entre las fotografías de cómo era esta fábrica. Sí, así es, 73. El sentido de autenticidad y el buen clima de San Miguel han atraído a innumerables artistas nacionales y extranjeros. Así que aquí está lleno de galerías, talleres y exposiciones. Hay todo un mercado internacional bastante activo. Ahora estamos frente a un artista que, siendo británico, vive en Londres, pidió y su deseo es exponer en San Miguel de Allende. Es decir, a pesar de que está en las galerías de Londres, quiere venir a disfrutar del prestigio que tiene ahora San Miguel de Allende como capital del arte. También este otro muchacho panadero, de origen panadero, ¿no? Pero es un artista y que aquí se inició y está exponiendo en Madrid y en otros espacios, pero digamos es una galería que se dedica a promover e impulsar jóvenes para que se muestren en todo el mundo, pero también ahora de todo el mundo están viniendo para exponer aquí. Entonces, pues me parece que es un espacio maravilloso. Sí, claro. Fernando es un artista increíble y tan buena onda que me llevó a su estudio. Pues Liz, bienvenida a mi estudio. Aquí este es el espacio donde yo trabajo. Es uno de los muchos espacios donde trabajamos los artistas. Me gusta estar aquí porque tenemos una muy buena luz. Bastante. Es un lugar amplio, me parece también como mi personal refugio. Yo trabajo en muchas telas, pero fundamentalmente trabajo el papel de algodón hecho a mano. Ajá. Es como estos, es un acrílico, es un papel que tiene algodón, es solamente puro algodón. Wow. Y como aquí es el espacio donde se iniciaba todo el proceso de la fábrica, en la máquina, ahí se ponía el algodón y en ese trocil hoy se originaba el hilo, que era el origen de todo el proceso de esta fábrica. Después de que aquí se sacaba el hilo, se iba a los telares para hacer la manta y la loneta. Entonces, quiero seguir conservando ese contacto con el algodón y de las cosas hechas a mano como muy artesanales. Wow. ¿No? Además, en San Miguel te encuentras a algunos de los mejores anticuarios. La familia que lleva la buhardilla, los Noyola, son expertos. Venden un poco de todo, desde arte sacro-virreinal hasta obras del siglo XX. Una de las historias fascinantes que cuentan los Noyola es la de 5 maletas llenas de cosas de Frida Kahlo que descubrieron en 2004. Tenían recetas, dibujos y cartas. Vi en internet que La Canica es uno de los mejores restaurantes de San Miguel, así que no me lo quiero perder. Es de un chef español, Paco Roncero, quien tiene estrellas Michelin, y de su socio mexicano, Bricio Domínguez.
Las noches en San Miguel son una mezcla de ambiente bohemio muy de chavos, buena comida y buena música. Bares increíbles y gente súper cool. Es mi última noche en San Miguel. Hay que salir a ver qué descubro bajo las farolas coloniales. Guanajuato, me quedé enamorada del lugar. Su gente, el clima, el impacto que tuvo en la conformación de nuestra patria, las obras de arte y la gastronomía, los viñedos, los zapatos y las fresas, esa arquitectura tan única, los callejoncitos y sus leyendas, Miguel Hidalgo y José Alfredo Jiménez. Pero el viaje debe de continuar y de aquí me voy hasta San Luis Potosí en tirolesa. ¡De aquí soy! ¿Y tú dónde andas? Aquí soy. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de petróleo. Todo el sistema al pueblo.
Patricia Huerta, integrante del taller de poesía de Grafógrafes, y les voy a compartir un poema. Este poema se titula Mi tía panista vive en una casita de muñecas. Todos los muebles son de plástico, tiene todos sus accesorios, y mi tía es una niñota, que no escatima en gastos ni en horas para crear y acomodar la casita a su antojo. La casa tiene 8 habitaciones, 3 pisos y pinturas diminutas. Ni un alma cabe en esa casa. No hay plantas ni aire fresco. Solo ventanas falsas que tienen atrapada a mi tía. Ella siempre deja una mancha de vino sobre la cama y el piso de la cocina. La casa no puede brillar más que ella. Todo el sistema al pueblo. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros, te invitan a participar en los Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. La cita es el próximo martes 16 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros. Presenta la exposición Los Sones de la Tierra Caliente a cargo del doctor Raúl Eduardo González, entrada libre. Sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Bienvenidos a Ingéniatelas, el programa para reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida. Hoy platicaremos sobre innovación, emprendimiento y tecnología. Quédense con nosotros porque este programa va a estar genial. Hoy tenemos en el estudio a Leonardo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Ah, qué bueno. A Kenia. Hola. Hola, hola. A Melissa. ¿Qué tal? Hola. Y a Diego. Hola. ¿Cómo están, chavos? Bien. Tú ya me dijiste. Estás muy bien. Oigan, pues hoy tenemos un súper temazo. Innovación y emprendimiento. ¿A qué se refiere? Estos conceptos, ¿de dónde surgen? Bueno, pues vamos a ver esta cápsula al respecto. La innovación y el emprendimiento han dado pie a la evolución de todos los productos y servicios que nos rodean. ¿Pero a qué se refieren innovación y emprendimiento? Ambos tienen su origen en el idioma latín, la lengua de un lugar de Italia de hace miles de años, pero en las últimas décadas han tomado cierta popularidad, más aún dentro del ámbito de los negocios. Una innovación es la implementación de un cambio o alteración que mejora significativamente algo ya existente, ya sea un objeto, una acción o una secuencia de acciones, es decir, un proceso. Mientras que el emprendimiento se refiere a la ejecución de un proyecto para generar un producto o servicio que satisface alguna necesidad. En nuestros días, la vertiginosa evolución de la tecnología es un claro ejemplo de constante innovación tecnológica, tanto a nivel de productos de uso cotidiano como de equipo utilizado en diferentes industrias. Y aunque en su mayoría el emprendimiento en el campo tecnológico es ejecutado para ser parte del mercado, también existe el emprendimiento social, que busca generar actividades que beneficien en lo económico y social a una comunidad. Ahora que sabemos de estos conceptos, me gustaría preguntarles, ¿inventar e innovar son lo mismo? No. No. Ok, ¿por qué no? Porque innovar es como a una idea darle mejoras o hacer una versión de la misma cosa, nomás que un poco mejoradas con más cualidades y características. Ok. Eso es innovar. ¿E inventar? Inventar es hacer algo que nunca haya sido creado y que no tenga similitudes con algo ya existente.
¿Podemos dar algún ejemplo de una innovación y de algo que se haya creado? Sí. Lo que se ha creado son, por ejemplo, las bombillas, las memorias USB, y la innovación serían, por ejemplo, los teléfonos. Conforme va pasando el tiempo se van mejorando, porque antes eran así grandes y no tenían muchas funciones como tomar fotos o pues, creo que hasta los podías aventar, eran ladrillos, ¿no? Estaban pesadísimos. Primero el teléfono. Es verdad. Ahorita que dijiste memoria USB, como... ¿Conocieron los disquetes? Sí, cuadrado. Sí, no se podía meter mucha información. Digo, ahora que ya se pueden usar las USBs, está genial. Pero eso creo que va de la mano con las computadoras, ¿no? Sí. ¿No? Y eran pesadas, enormes. Ok. ¿Qué nos puede motivar a innovar? ¿A innovar? Podría ser un problema, algún problema que tú veas por cualquier lado con alguna persona que tú conozcas, con ese tipo de cosas. Ok. ¿Alguien más quiere...? Yo pienso que no necesariamente sea con problemas. Ok. Más bien podría ser que pienses que algo está algo retrasado o no esté tan actualizado. Ok. Y quieras mejorarlo. Perfecto. ¿Ustedes? Mejorar las cosas que ya están hechas, nada más para que tenga otra función más el producto. ¿O más como apegado a la época? Podría decirse. Ok. ¿Qué es lo que ustedes les han enseñado sobre innovación en RoboGenius? A lo mejor algunos pasos a seguir. Pues lo que yo puedo entender que nos dijo Víctor es de que innovar tiene solo dos cosas necesarias. Ajá. Creatividad y alguna idea. Ok, ¿Víctor es tu Pepe Grillo? No, ¿Quién es Víctor? Es nuestro teacher o maestro. Es el director. Ajá. Ok, hola Víctor, estamos hablando de ti. Espero que le vaya bien. Ok, vamos a regresar. Ok, ¿qué fue entonces exactamente lo que dijo Víctor? Exactamente no recuerdo. Bueno, lo que tú entendiste. Sí, dijo que innovar son agarrar una idea y de esa idea intentar hacer una mejora o una nueva versión. Ok. Buscando... yo, para innovar, pues necesitas una idea y esa idea, tú puedes pensar en grande en una idea y pues si quieres hacerlo, si es para ti o para mejorar la vida de alguien, pues está muy bien y pues la haces, ¿no? Claro, te avientas. Agarras y dices, ¿cómo no? Ok, entonces puede ser a partir de un problema, no necesariamente debe de partir de un problema, puede ser para mejorar, un producto, algo que ya está hecho. Sí, ya. Ok, y además tener la idea, ¿no? Tenerla presente, saber cómo va. Pero obviamente no depende todo de eso. ¿Lleva alguna metodología de la innovación? Pues no, generalmente las ideas pueden surgir en cualquier momento. Sí, ¿En el baño? ¿En la ducha? ¿Por qué no? Ok, pero hay que investigar, ¿no? Sí. Hay que investigar en el momento que se le surge la idea. Que esa ya no es existente, o sea, que ya no haya sido creada. ¿Qué más? A lo mejor hacer un Vox Populi, entrevistar a personas, saber si les va a servir. A lo mejor también se podría saber cuántas personas tienen un problema con el producto que está usando. Ok, un problema común. Ajá. Saber que a lo mejor si nuestra idea les va a funcionar. A gustar. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner? Ya tenemos la idea. Sí. ¿No? La empezamos en el baño, en nuestro momento, en el desayuno. ¿Qué? ¿La escribimos? Ajá, la tienes que planear. Nota mental. La plasmamos, pero bueno, luego notas mentales se nos llegan a ir y qué tal si llega otra idea que está mejor y... Sí, y se te va la idea. Y se nos va. Entonces llega la idea, la escribimos, la plasmamos. Ok, ya tengo mi idea plasmada, es muy buena según yo. ¿Ahora qué hago? Pues... empezar a hacerla.
Hacerla, ok. Haríamos el Vox Populi, preguntar, saber si les va a gustar a otras personas. Y es cuando empezaría el emprendimiento, ¿no? Ok, pero no te me adelantes. Tranquilo, mi chavo, tranquilo. Ok, o sea, la vas a empezar a hacer, pero ¿con qué? Hay varios tipos de recursos. Están los naturales, los materiales para hacer tu idea, los humanos, o sea, todo lo que haces tú, todo lo que consigues por tus medios, y el financiero, que es el dinero, lo que te dan para comprar los materiales que necesites. Ok, eso está increíble. Ya hicimos todo eso, ahora sí hay que empezar a pensar en grande. ¿Qué va a pasar después de eso? Bueno, chicos, es momento de ir a un corte, a una pausa, pero no se vayan. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema muy interesante porque es de emprendimiento, ¿verdad? Ya nos estaban adelantando, pero escríbanos a las redes sociales de Televisión Educativa que están apareciendo en pantalla. Volvemos. Sistema al pueblo. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos de vuelta en Ingéniatelas con el tema de innovación y emprendimiento. Ahora bien, cuéntenos, chicos, ¿qué es lo que ustedes han aprendido en la escuela sobre emprendimiento? Pues emprendimiento es empezar algo, pero no así de empezar cualquier cosa, porque lleva un esfuerzo, porque pues tú podrías empezar a caminar, un ejemplo. Ok. Pues no te lleva mucho esfuerzo, o sea, sí te mueves y todo, pero un esfuerzo realmente, pues para tener un avance, ¿no? Ok, no nada más es gatear, hay que empezar a intentar algo nuevo, dar un paso más. Okay. Yo lo entiendo más bien como empezar tu idea, pero ya a nivel comercial. Ay, interesante. A ver, cuéntame más. O sea, ya ponerla a funcionar para que las personas lo tengan a su alcance, para que la puedan comprar y la puedan tener. Bueno, me imagino que igual que en el caso de la innovación lleva una metodología, que es más o menos creo que lo que querías decir. Gateas, caminas, corres. No gateas y corres, ¿no? ¿Cuál sería la metodología del emprendimiento? Primero que nada, pensar en tu idea. Okay. Pensar en lo que quieres emprender. Segundo sería los recursos para hacerlo. Y ya tercero, en ponerlo en práctica. Saber cómo hacerlo, tener algún equipo o algo por el estilo. ¿Y a quién va a dirigir? ¿Hay conceptos como estudio de mercado? Sí. De cuáles son tus competencias, el precio en que los materiales que estás ocupando. Okay. Y todo lo que involucra. ¿Qué más? Pues en esto de emprendimiento,
Pues hay una inversión. Ajá. Si es comercial, como dice Melissa. Ok. Al mercado, a quién va dirigido, la utilidad, o sea, lo que ganas con tu, pues con lo que empezaste, ¿no? Con tu emprendimiento. Y la propuesta de valor para que empiezas eso. Suave, Sí. suave. Yo tengo curiosidad de saber, ¿el emprendimiento se hace solo o en equipo? De las dos maneras. Lo puedes hacer completamente tú solo, con los recursos necesarios, la información necesaria. Tú lo puedes hacer. Así es. Ok, O puedes hacerlo con un equipo. Es más sencillo, pero lo puedes hacer de las dos formas. ¿Qué implica hacerlo solo? Más esfuerzo y dedicación por ti. Y en equipo sería como que repartirse eso. Por ejemplo, tú solito te llevarías el 100% del esfuerzo y de la dedicación a eso. Tal vez sí te cueste un poco más trabajo, pero si es un equipo de 4, a cada quien le tocaría un cuarto o 25% de ese esfuerzo y sería un poco más fácil. Ok, a ver, 1, 2, 3, 4. Sí sale. Sí sale. Sí sale. ¿Qué perfiles integran un buen equipo de emprendedores? La creatividad, el empeño. Motivación. La inteligencia. Bueno, no es necesaria la inteligencia, pero inteligencia yo lo tomaría de los dos sentidos. La inteligencia de cultura general, en este caso, y la social. Porque una persona que es inteligente socialmente ayuda a sus compañeros y sabe cómo moverlos o liderarlos. Y también la inteligencia de cultura general, pues es todo lo que es matemáticas, ciencias y así, lo que ayuda a mejorar la forma en la que haces tu producto. Ok, yo creo que sería como el ser líder, la inteligencia social, saber cómo manejar a los demás, o sea, sobre sus cualidades. Ajá, sí. Sí. Tú pones a la gente que tienes de tu equipo en las áreas que más dominen, ya sea la venta, tratar con los clientes, tu propuesta de valor, todo eso. De acuerdo a su personalidad. Ok, ¿ustedes saben en qué son mejores, son más capaces? Sí. ¿En qué eres mejor, Kenia? ¿Cuál es aquí tu punch? Vamos a dar una vuelta y regresamos contigo. Diego. Pues yo no soy el más inteligente de la clase ni el más así wow, pero me gusta ayudar a las personas y eso me motiva a conocer más, pues, de todo, ¿no? Ok. Elisa. Pues yo me cargo más o menos de tratar con la gente, pues. Se nota. Es lo que más me gusta hacer. Sí, ok. Leo. Pues para mí sería como que ver la cosa y tratar de que no exista ningún problema durante la elaboración del proyecto. Genial. Pues a mí lo que me gusta es estar con demás personas y no estar solamente con yo misma. Ok. Aunque a veces sí me gusta estar yo sola, pero a veces me gusta estar más con otras personas. Con nosotros, ¿por qué no? Pasarla bien. Quiero hablar sobre esto. En nuestras generaciones recientes se habla del fracaso, ¿no? Sí. Para tener éxito se necesita un poquito de fracaso. ¿Ustedes cómo toman esto, el fracaso? Como un paso más hacia el éxito o algo bueno. Ok. Como aprender de tus errores y ver en qué estás fallando para mejorarlo. Okay. Como una lección de vida. O sea, no veas el fracaso tan mal, tan así de que, ay, no fracasé, no voy a hacer mal y voy a se acaba el mundo, ¿no? Sí, no lo veas de esa manera, velo como de qué manera puedes mejorar y intentar para las próximas veces que no te pase ese error o el fracaso. Hay una frase que dice, es bueno celebrar la victoria, pero es mejor aprender de las lecciones del fracaso. Y yo acepto, yo veo
que pues sí me equivoco mucho, pero como dije en la pregunta anterior, pues me gusta ayudar a la gente y aprendo de mis errores. Ok, me dejan así como de wow, qué respuestas. Para ir cerrando el bloque, ¿qué es lo que nunca se debe hacer cuando se trata de emprender?